arrancamos la tarde aquí en Radio Canal con nuestro primer invitado en el piso. Nos encontramos con Juan Ignacio Baima, profesor de Historia. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ariana, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes para vos y para todos los que están mirando. Bueno, un gusto para nosotros tenerte aquí en este día conmemorativo. Se conmemora el paso a la inmortalidad del general Martín Miguel de Güemes. Un día muy importante, una efeméride muy importante también. Contanos un poquito acerca de esta fecha y bueno, quién fue, ¿no? Para aquellos que por ahí no conocen su historia. Bien, como has dicho vos, es una fecha muy importante porque, bueno, sin exagerar, tenemos que hablar de Martín Miguel de Güemes como uno de los 3 próceres más importantes y más significativos de nuestra historia, ¿sí? De la historia argentina, durante lo que fue la causa independentista, las guerras de independencia. Es un pilar fundamental, junto con Belgrano y San Martín, ¿sí? Y más te diría dentro de lo que después constituye nuestro territorio, porque bueno, sabemos que San Martín también liberó Chile y Perú, claro. Belgrano también, a pesar de que Belgrano no era un militar de carrera, también fue muy importante, pero Güemes fue esencial en el norte para frenar el avance realista. La efeméride, bueno, sabemos que es el día de hoy, pero bueno, el feriado lo tuvimos el 15 porque claro, es un feriado que se mueve, digamos, no es como el 9 de julio o el 25 de mayo o ahora que tenemos el sábado el 20 de junio. Es un feriado que se corre y que se estableció no hace mucho tiempo, ¿sí? En nuestra historia reciente. ¿Sí? Nosotros, bueno, cuando éramos chicos no teníamos este feriado, así que bueno, tenemos que hablar de algo que se dio durante los últimos años, las últimas décadas. Bien. Y al hablar de Güemes, bueno, tenemos que saber que él nació en 1785, en febrero, el 8 de febrero de 1785, y fallece en 1821, ¿sí? Bueno, obviamente él era de Salta, ¿sí? Para el que no conoce, pero bueno, él nace en el seno y se cría en el seno de una familia adinerada, aristocrática, perdón, pero tenía mucha llegada a la gente de las clases populares, ¿sí? A la gente, como se decía en aquellos tiempos, a la gente baja, ¿sí? A los pobres, de bajos recursos. ¿Sí? De bajos recursos, exacto. En aquellos tiempos sabemos que hoy había otra denominación para llamar a esas personas, pero a los peones rurales, a la gente que trabajaba en el campo, no tenía, digamos, el lugar o la voz en esos espacios, pero Güemes, a pesar de ser un aristócrata, era muy allegado a ellos, porque desde muy chiquito recorría sus tierras, sus estancias a caballo, junto con Macacha, su hermana, que se llamaba María Magdalena, que fue muy importante en la vida de Güemes. Recorrían las estancias a caballo y se relacionaban con estas personas de clases populares que le tenían mucho afecto y viceversa, y que eso se iba a ver también en un futuro cuando él ya llegase a la vida adulta, porque bueno, iba a terminar siendo gobernador de Salta, ¿sí? Pero bueno, en el medio también fueron sucediendo muchas cosas, ¿sí? Él desde muy chico entra en la milicia, como se acostumbraba en aquella época, y ya desde los 14 años ingresa en la milicia. Desde muy chiquito, sí, desde muy chiquito. Tengamos en cuenta también que en aquella época tener 13, 14 años no es lo mismo que ahora, ya eras un adulto. Si hablamos de San Martín, ya a los 14 años estaba peleando en el norte de África, por ejemplo, como para que nos demos una idea de lo que era en aquel momento. Pero él ingresa a los 14 años a la milicia y empieza a conocerse acerca de él y de sus dotes como militar durante las invasiones inglesas. Tenemos que hablar de 1806. Y se hace conocido y empiezan a hablar de él porque durante las invasiones inglesas él tenía a cargo un regimiento y en un barco inglés, ¿sí? Queda varado. ¿Y qué decide hacer? Güemes se entera de esto y qué decide hacer, junto con 50 soldados, toman este barco inglés a caballo. ¿Sí? Güemes se sube al caballo, monta el caballo e ingresan al barco a caballo y toman
este buque inglés que era muy importante, era un buque con 120 tripulantes, con más de 20 cañones, claro. Sí, era como lo que se llama una nave madre, una nave de ese estilo, entonces era algo muy importante y Güemes, él arriba del caballo con sus soldados, toma eso y bueno, ahí empieza como también a hacerse conocido y popular y empiezan también a conocer sus dotes como militar. Bien. Él después regresa a Salta para atender otros asuntos familiares, personales y ya después en 1812, una vez consumada la revolución, el hecho revolucionario de 1810, él vuelve a Buenos Aires y ahí se conoce, se encuentra con San Martín. ¿Sí? Y bueno, al empezar a ver las estrategias que debían llevar a cabo para defender esta causa, Güemes le hace saber a San Martín sus ideas para defender el norte y detener el avance realista, en este caso. Y después también le va a abrir el paso para que San Martín pueda cruzar para el otro lado. Bien. ¿Sí? Bien. En este caso es muy interesante escuchar y saber sobre Güemes porque lo que él propone es una táctica era la táctica de guerra de guerrillas, ¿sí? Es una táctica donde formaban no muy grandes regimientos, sino pequeños grupos que iban atacando al enemigo en momentos sorpresa, era como un factor sorpresa. Puntos estratégicos y como bueno, Güemes y sus gauchos, ¿sí? Que después son los que pasan a llamarse, ahora están muy buenas las imágenes, sí. Que pasan a llamarse a la historia como los infernales, ¿sí? Ellos tenían una táctica de guerra de guerrillas donde se escondían en el monte, atacaban en horas de la madrugada, cuando los realistas estaban descansando, no le daban tregua, ¿sí? A lo mejor los dejaban ingresar, pero les iban cortando los víveres, las provisiones, y de esa manera los iban como asfixiando en esos términos. Muy intelectual para la guerra. Muy intelectual para la guerra, exactamente. Entonces, como él conocía bien el terreno, San Martín y también Belgrano depositan toda su confianza en él. Por eso lo consideran tan importante, tan primordial para la causa. Como para que nos demos una idea, la táctica que implementaban Güemes y los infernales, si tenemos que decir más acá en la historia, por ejemplo, Estados Unidos cuando fue a Vietnam sufría este tipo de ataques, ¿no? Ataques sorpresa todo el tiempo, no sabes para dónde te van a caer, para dónde te van a atacar, y eso le permitió a Güemes y a los infernales resistir 9 invasiones realistas, o sea, en distintos momentos 9 invasiones. Cuando hablamos de los realistas eran militares de carrera preparados con eran 5.000, 6.000 hombres, o sea, y Güemes tenía una agrupación de unos 6.000 gauchos más o menos que no tenían esa preparación, sino que tenían la preparación del gaucho con el facón, con las boleadoras, arriba del caballo, pero que conocían conocían lo que estaban defendiendo, digamos. Claro, sí. Era puro corazón, digamos. Puro corazón. Güemes con toda su preparación, pero confiaba plenamente en sus gauchos que defendían y eran leales a la causa. Güemes siempre va a ser, desde un primer momento, creyente de esta causa independentista que traían Belgrano, San Martín y todos los próceres, digamos. Bien, perfecto. Lo bueno es que pudo estar para esa fecha tan importante, ¿no? Para el 1816. Para 1816 pudo estar, y bueno, y de hecho, cuando hablamos de 1816, lo que fue la independencia y el Congreso de Tucumán, tenemos que saber que era en plena guerra, claro. ¿Sí? Entonces, no era algo que tranquilo, llegaban todos a Tucumán y firmaban la independencia, era un acto protocolar, no. Estaba Güemes custodiando los alrededores para que los realistas no ingresen también a Tucumán, no era algo... Es como pacífico. Que constantemente estaba defendiendo la causa, no solamente desde las ideas, sino
poniendo el cuerpo. Bien. Poniendo el cuerpo. Después, bueno, en su etapa también por aquellos años como gobernador de Salta, es importante decir que él no era un gobernador que estaba en el escritorio o firmando acuerdos, porque estaba peleando. Claro. También acá en este caso, María Magdalena, su hermana, ocupa un rol muy importante porque ejercía el cargo, lo suplantaba a su hermano y se convirtió en la primer mujer en ejercer, de hecho, un cargo político en la Argentina. O sea que es como que, bueno, vas descubriendo detalles acerca de este prócer, de su vida y de la gente que lo rodeaba, y la verdad que para una película, porque, bueno, en este caso su hermana ocupó un rol muy importante. Y también el pueblo mismo, ya hablamos de los gauchos, claro. Estamos hablando del rol que ocupaba su hermana, las mujeres también, claro. Con los niños y también los ancianos, era como todo un aparato de inteligencia y espionaje. ¿Por qué lo digo? Porque servían como correo, también las mujeres les pasaban información falsa a los realistas, entonces era como toda esta táctica que implementaba y que, bueno, unos adelantados en cuanto a la estrategia. Así que es todo un pueblo al servicio de una causa. Por eso se habla de la guerra gaucha también, porque estaban todos involucrados. No solamente veíamos a los militares, sino todos colaboraban para la misma causa. Eso, la verdad que es muy apasionante de escuchar. Y bueno, en el caso después, más adelante, empieza a molestar la figura de Güemes, no solamente a los realistas, sino a la aristocracia salteña. Claro. Porque él, al ser gobernador y para seguir defendiendo la causa, necesitaba dinero. Entonces le cobraba altos impuestos a la oligarquía salteña, que decían, bueno, me está desplumando, claro, más, ¿no es cierto? Sí, sí. Nos está vaciando los bolsillos, y la verdad que preferimos negociar con los realistas, claro, que seguir, claro, exactamente, vos lo dijiste. Lo dije yo, no lo dije yo. Está bien. Pero bueno. Pero es realmente así, ¿no? Claro. Digamos, les preferían comerciar. De hecho, cuando intentan destituirlo a Güemes, ellos lo llaman la revolución del comercio. Claro. ¿Sí? Y también acá juegan un rol importante la mamá de Güemes, su hermana, porque junto con las mujeres también quisieron contrarrestar esta revolución y lograron mantener a Martín en el puesto de gobernador. Pero es como que la cosa ya estaba muy dilatada, ya había mucha fuerza que imponían tanto los realistas como la oligarquía y como también los porteños. ¿Sí? Claro. Ya teníamos, en el caso de Buenos Aires, tampoco veían con buenos ojos a la figura de Güemes, que lo consideraban un caudillo, un cacique, algo que iba en contra de esas ideas, ¿no? Claro. Y finalmente es traicionado, ¿sí? Es traicionado por propios, que, bueno, gracias al apoyo de los porteños, gente cercana a él lo traiciona y es emboscado, ¿sí? Cuando está un día en la casa de su hermana, previo a su muerte, que fue el 17 de junio, 10 días antes, él es herido por la espalda y agoniza durante 10 días en uno de sus campamentos. Pero durante todos esos días los realistas mandaban emisarios, le ofrecían dinero, riquezas, a cambio de curarlo, de que se mejore, y él todo el tiempo negó eso. Claro. Y le pidió como última voluntad a su esposa, Carmen Puch, y a su lugarteniente, que sigan defendiendo la causa, y finalmente, bueno, pueden resistir, ¿no? Y defender la causa con él ya fallecido, digamos. Bien. Pero bueno, sí, es una figura importantísima para la independencia, para que hoy seamos una nación independiente, y siempre defendió las causas de una patria libre, justa y soberana. Por eso es tan importante, y tenemos que saber todo lo posible acerca de él, así como también sabemos de otros próceres
es muy importante. Es muy bueno todo esto que decís. Me quedo con la frase que usaste, que mencionaste que era un adelantado de la época, ¿no? Cómo él involucró a toda la sociedad en esta causa. Exacto. No es una cuestión individual por ahí, sino que él compartió sus ideas con los demás y los hizo partícipes de lo que fue ese movimiento. Exacto. A todos, a los niños, a los adultos, exactamente, a las mujeres. Cosa exactamente. que en ese momento por ahí era una cuestión de rezagarlos a lo mejor. Sí, de rezagarlo, de decir, a ver, la guerra o estos asuntos militares parece que pertenecían solamente a los hombres, a los soldados, pero no, todo un pueblo estaba involucrado. Claro. Y cuando a veces también decimos o escuchamos por ahí en actos y demás políticos que hablan de que la patria se construye todos los días, bueno, acá tenemos un claro ejemplo de cómo buscaban todo un pueblo al servicio de la patria que estaba intentando nacer, ¿no? Claro. Y realmente Güemes y sus gauchos la defendieron con uñas y dientes, porque bueno, yo creo que lo que resistieron y los realistas nunca pudieron entrar, claro, y lo es increíble, y lo lograron. Así que bueno, vale el reconocimiento que se le hace y que debe hacer permanentemente, creo que es un pilar. ¿Sí? En el norte lo aman, va a Salta, hay monumentos de él por todos lados y bueno, yo creo que lo merece. Bien, genial, qué bueno que se pueda replicar a toda la Argentina y bueno, qué bueno que hayamos podido compartir un poco de su historia aquí con los televidentes también que nos están escuchando. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos y bueno, nada, un saludo, gracias por invitarme y por brindar el espacio para poder hablar de estos temas. Gracias. Nosotros seguimos con más información aquí en la pantalla de Radio Canal. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos enseguida.